Hola a todos, yo soy Pedro Moya, creador de palabraderunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, carreras y muchísimo más. Y hoy no estoy solo porque me acompaña Martina Rebull, nutricionista deportiva. Hace unas semanas estuvimos con Pablo Lucero, entrenador, y estuvimos hablando sobre maratón, sobre entrenamiento, porque Pablo es parte del equipo de kilómetros de confianza de Mafre y Martina, que ahora la dejaré hablar en un segundito, también forma parte de ese equipo junto con Pablo, encargándose sobre todo de la nutrición. Así que hola, ¿qué tal Martina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, la verdad, muy bien. Gracias por venirte a charlar al podcast. Martina, como he dicho, es nutricionista, además es la persona detrás de esos perfiles que se llama Come y Pedalea en internet. Bueno, cuéntame un poco tú más quién eres, por si alguien no te conoce. Preséntate, ¿quién es Martina Rebull? Pues, bueno, soy Martina Rebuy, como has dicho, tengo 31 años, Ujú. nutricionista y dietista que trabaja en Barcelona, aunque también tengo visitas online, creadora del perfil de Instagram de Come y Pedalea y la verdad que un amante del deporte, podríamos decir que más bien una loca del ciclismo. Ujú. Hace una semana o dos te envié un email y no me contestabas y digo, bueno, no sé, estará liada. Y luego no me fijé, no entré en tu Instagram a ver dónde estabas y luego he visto que estabas, pues eso, de aventura con la bici por Turquía. ¿Qué tal esa experiencia? Pues la verdad que muy bien. Nos recorrimos Turquía, que fueron unos 700 kilómetros que salimos de Estambul hasta Capadocia Ujú. en bici y vamos con las tiendas de campaña, sacos de dormir. O sea que la verdad una experiencia muy, muy divertida. Qué guay. Lo llevabais todo encima, ¿no? En plan, todo en la bici. La cocina, o sea, todo encima, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues el otro día te voy a invitar para hablar sobre esto, sobre el bikepacking, a ver cómo es eso de vivir esa Exacto. experiencia. Nada, soy nueva en el tema del bikepacking, pero ya después de esta experiencia yo creo que me costará volver a ser un turista normal. Luego con una maleta normal se te hará como demasiado espacio para llevar todo. Totalmente. ¿Qué tal este pasado fin de semana por Lisboa? Que finalmente fue la maratón, la media, con los protagonistas. ¿Qué tal fue todo? La verdad que muy bien, aún sigo con resaca emocional, que digo yo. Estuvo muy bien porque había parte del equipo que sí había conocido en Barcelona porque habíamos podido hacer las consultas de manera presencial y por lo tanto pues había un tipo de relación un poquito más intenso que con aquellas personas que nos hemos visto pues a través de webinars a la hora de hacer los seguimientos y encontrarnos todos y conocernos todos al fin cara a cara, pues yo creo que multiplicó toda la emoción del fin de semana Claro. y realmente salió, todo el mundo hizo una muy buena carrera, alguno tuvo alguno que otro problemilla, pero lo solucionamos rápido. Yo creo que hemos creado una familia ya después de este proyecto. Qué bueno, estuve viendo por Instagram las fotos de grupo, de equipo al final y la verdad que muy buen ambiente y muy buena gente hay por ahí, que conozco a varios. Muy buena gente. La verdad es que sí, sí, sí. Tú te encargaste de la parte de la nutrición, imagino, de todos los protagonistas, tanto previa a la carrera como durante la carrera. ¿Cómo fue? ¿Qué les comentaste? A ver, la verdad es que en estos casos, cuando te quieres preparar, pues tanto para tu primera carrera de 8,5 como para una maratón, Ujú. es muy importante el tema de la nutrición. Siempre hemos de tener en cuenta pues, qué comer antes, durante y después, pero al no conocer a estas personas de antes, hubo un trabajo previo de cambio de hábitos muy importante, porque realmente pues había un poco de todo y había mucho de comer mal. Entonces estuvimos pues estos 7, 8 meses que hemos estado trabajando juntos, dando mucha importancia a lo que son los cambios de hábitos Ujú. porque había mucha gente pues, que había de ganar algo de masa muscular, otros que tenían que perder peso y hemos ido trabajando un poco en diferentes aspectos y luego ya en los últimos meses nos centramos mucho más en lo que es la nutrición deportiva, en lo que se tiene que comer pues durante los entrenos o en, sí, en carreras, en tiradas de larga distancia, etc. Ujú. Para hacer esto más interactivo con la audiencia, estuve preguntando por Instagram, al igual que hice con Pablo, en aquel caso con preguntas sobre entrenamiento, en este caso son con preguntas sobre nutrición deportiva, que siempre hay muchísimas. Recibí muchas preguntas y tuve que filtrar un poco por aspectos generales. Y Vale. una de las era cómo debería ser la distribución de macros, de macronutrientes en la nutrición en el día a día, en la dieta de un deportista. Ya no una persona que es sedentaria, sino alguien que ya es deportista, que ya es corredor y demás. Debería poner más peso en pues, hidratos, que al final es nuestra gasolina, no descuidar la proteína, algunos aspectos generales en ese sentido.
Yo normalmente cuando me vienen este tipo de perfiles a la consulta intento ver dos cosas. Una persona puede hacer mucho deporte y estar el resto del día sentado trabajando, por lo tanto, al final el gasto calórico que va a tener durante el día seguramente no va a ser tanto como nos pensamos. Ujú. Y luego, por otra parte, tenemos el tipo de persona pues, que entrena y realiza buenos entrenos, ¿vale? Pero que además tiene un estilo de vida muy activo. Entonces, ahí hay un poco la diferencia a nivel de cantidad de carbohidratos repartidos a lo largo del día. Es verdad que una persona que es deportista y que entrena casi a diario va a tener que añadir mucho más carbohidrato que el resto de las personas, más bien sedentarias. Pero yo no me quiero mojar a decir qué cantidad. Te Ya. diré que sería obligatorio el meter el carbohidrato para desayuno y para la comida. Si se entrena muy pronto por la mañana y no hay tiempo para desayunar, te diré que podríamos llegar a plantearnos el poner un carbohidrato de absorción lenta también por la noche, tipo patata, boniato, etc. Pero en principio yo jugaría pues con eso, con mañana mediodía y alguna tarde antes de entrenar, ahí serían los momentos claves para poner el carbohidrato. Ya la cantidad depende del gasto calórico. Pues ahora que has dicho lo del desayuno, otra pregunta muy, muy comentada era, mucha gente sale a entrenar muy temprano por la mañana antes de ir a trabajar y por lo que sea no puede levantarse a las 4 o las 5 de la mañana para desayunar más o menos fuerte y poder hacer un entrenamiento en condiciones o directamente tener que salir en ayunas, entre comillas, porque habrá cenado la noche anterior. Entonces decían muchos cuál sería el desayuno un poco ideal o algún desayuno de fácil asimilación y de fácil digestión por la mañana. No sé si existe una receta mágica, pero alguna recomendación. Pues todo depende del tipo de entreno. Uh-huh. Si al final hemos de hacer un entreno en zona 1, zona 2, yo recomendaría hacerlo en ayunas o simplemente tomarse una pieza de fruta con un café solo y para adelante, porque al final yo creo que no cuesta mucho de digerir. Y si hemos de hacer un entreno de series de alta intensidad, lo que comentábamos antes, como a lo mejor no vamos a tener tiempo de levantarnos muy pronto y hacer un desayuno como Dios manda, el añadir algo de carbohidrato la cena anterior y hacer un pequeño tentempié antes de salir a correr, que podría ser pues desde una pieza de fruta y un par de dátiles, fruta con miel, algo que lleve azúcar de rápida absorción. Uh-huh. Y si tuviésemos tiempo, en el sentido de, por ejemplo, mañana tenemos una maratón, una carrera, un objetivo y decimos queremos hacer un buen desayuno precarrera, que ya lo habríamos entrenado los meses previos, no inventaríamos el día. Eso Bueno, es. aquí siempre recomiendo una cosa, o sea, yo intentaría desayunar lo mismo que sueles desayunar cada día, Uh-huh. ¿vale? No hacer inventos, no añadir, por ejemplo, más cantidad de desayuno de lo que estás acostumbrado, porque al final también vas a ir comiendo durante la carrera y habrás hecho una carga de hidrato los días previos. Hay dos tipos de desayunos, el que es más salado, que sería pues la tostada con aceite, sal, un poco de tomate a quien le guste y embutido. Estaría también pues la tostada, que en ese día iría muy bien pues el añadirle algo de azúcar de rápida absorción, como podría ser pues yo qué sé, la mermelada, los dátiles, la miel, que siempre puede ir acompañado con algo de proteína tipo queso fresco Uh-huh. o algo por el estilo. Y luego ya si no nos iríamos a los cereales con leche o al porridge. O sea, al final, si encontramos productos de una buena calidad, puedes encontrarte 1000 tipos de desayuno. O sea, no hay el ideal. O sea, cada persona tiene bueno, un tipo de alimentación que le va a sentar bien a él y no al de al lado. Por lo tanto, al final, el ser buen nutricionista está en el saber encontrar qué es lo que le va mejor a la persona que tienes delante para poderla ayudar. Sí, y además, yo estoy 100% de acuerdo en esto, que cada uno al final, yo soy muy de plátano, por ejemplo, y otra gente que plátano pues directamente le hace ir al baño luego durante la carrera o lo que sea, y yo pues me encuentro súper cómodo comiendo plátano con algo de mermelada y ya está. Y también creo que una recomendación que yo doy como corredor popular es intentar que sean cosas que puedas encontrar en tu destino, porque si vas a un hotel, un buffet o lo que sea, un supermercado que tienes que hacer la compra rápida, pues tener algo a mano que sepas que se sienta bien. Por ejemplo, con los chicos de kilómetros de confianza, con los dos protagonistas que corrieron la maratón,
son personas a los que yo creo que he acabado de inculcar pues, el intentar comer lo más sano posible y menos industrial posible durante también las tiradas largas, y se aficionaron a los dátiles. Uh-huh. Como a ellos les gustaban los dátiles de un sitio que hay en Barcelona que, bueno, típico como comercio más local, etc., pues se llevaron los dátiles desde Barcelona porque no querían ir a Lisboa y a lo mejor pues encontraron un dátil que no era de su gusto. Así que sí, o sea, yo estoy contigo. Total. Y hablabas antes también de la carga de hidratos, y la famosa carga de hidratos la semana previa, los días previos. Lo mismo, una de las preguntas más repetidas, ¿cómo debería ser la carga de hidratos? ¿Cuántos días previamente? ¿Habría que añadir mucha cantidad de hidratos más de la que habitualmente consumimos? ¿Haría falta una descarga previa? Que también se escucha a veces la descarga previa a principios de semana. ¿Estamos hablando de distancia media maratón, de maratón, de...? Sí, media y maratón, por ejemplo, distancias así más largas, sí. A ver, yo te diré que a principios de semana la cantidad de carbohidrato que se va a consumir va a ser menor, pero básicamente porque los entrenos pasan a ser de muy bajita intensidad, o sea, no estás haciendo series, harás algún rodaje corto y a zona 1, zona 2, por lo tanto, el gasto calórico que tienes esos días es menor y por lo tanto no hace falta pues estar una semana comiendo carbohidrato como si nos fuéramos a la guerra, que digo yo. Es verdad que depende de la distancia, pues entre un día, 2 días, bueno, un día no, más bien 2 días, 3 días previos, se tiene que empezar a añadir pues más cantidad de carbohidrato. Empezar al mediodía y luego pues también ir añadiendo lo que comentábamos, algo de patata o de boniato por las noches. Y sí que es verdad que la noche antes o el día antes sí que hay la carga de carbohidrato más conocida como la pasta aparte, que digo yo, pero es importante tampoco abusar de este producto porque al final para poder digerir la pasta se necesita una muy buena hidratación, y si nos hacemos un plato de pasta muy, muy grande, luego nos pasamos toda la noche con sed, sin dormir y realmente sintiéndonos muy pesados. Así que es más importante el ir distribuyendo estas cantidades pues, a lo largo del día y con otro tipo de alimentos. Al final, que a la gente también le gusta merendar pues, un yogur con una pieza de fruta y algo de miel. Imagino que todo esto también acompañado con la hidratación. Sí, no, al final la hidratación es súper, súper importante porque es muy fácil deshidratarse y no darse cuenta hasta que realmente uno lo está. Y luego en carrera intentar modificar esas situaciones casi es imposible. Es tarde ya. Sí. Ya cuando estamos en carrera o preparándonos para la carrera, muchas preguntas hemos tenido de nutrición en carrera, carbohidratos en carrera. Hoy en día, por suerte, se escucha cada vez más hablar de la nutrición en carrera, del entrenamiento del estómago y todo. ¿Qué cantidad de hidratos por hora? Porque la gente pregunta, ¿cuántos geles? Pero esto es muy generalista porque cuántos geles depende de cuánto sea el gel y demás. Pero carbohidratos por hora en carrera, por ejemplo, en maratón, si vamos a hacer 4 horas, 3 horas. Cuanto más rato estemos haciendo ejercicio físico, más demanda energética vamos a tener. Es decir, si nosotros nos vamos a ir a correr 1-2 horas, estamos hablando de unos 30-40 gramos de carbohidrato la hora. En el momento que ya pasamos las 2 horas y media, 3, la cosa ya empieza a subir. Entonces, yo para gente que hace maratones me gusta trabajar sobre los 60-70 gramos de carbohidrato. Ahora, sí que es verdad que es muy complicado porque al final ha de haber un trabajo previo y un entrenamiento de nutrición previo importante, y hay veces pues que se tiene tiempo de poder trabajar este tipo de áreas y hay otras que no. Pero si por mí fuese de unos 60-70 gramos de carbohidrato la hora, sería más o menos eso, sí. ¿Y a tus deportistas cómo les recomiendas entrenar esto previamente? Porque claro, no siempre hacemos entrenamientos. Si vamos a hacer una maratón, no hacemos entrenamientos de 3-4 horas. Pero entonces, ¿recomiendas, aunque sean entrenamientos de 1 o 2 horas a menos intensidad, forzar un poco también el estómago poco a poco? Sí, es decir, por ejemplo, normalmente personas que van a correr una maratón entre semanas suelen hacer pues tanto series como tiradas a lo mejor más cortas y de baja y a zona 1-2, y el fin de semana es normalmente cuando se hace la tirada un pelín más larga. Entonces, en esos momentos lo que suele decirles es, oye, pues mira, vamos a hacer, bueno, yo no lo digo, lo dice el entrenador, te toca hacer pues 15, 18 kilómetros. A lo mejor no hace falta que le demos tanta importancia al desayuno, ¿vale?
Y en vez de eso, lo que vamos a hacer va a ser añadir más geles durante la carrera. Entonces, compensas de alguna manera. Muy bien. Y ahora que has dicho geles, no te voy a preguntar por marcas o bueno, lo que tú quieras, puedes decir lo que tú quieras, pero ¿en qué fijarnos a la hora de elegir un gel? Yo, por ejemplo, sé los que a mí me sientan bien, he probado muchos, pero ¿deberíamos fijarnos en algo, en ingredientes o en alguna composición o en algún ratio que tengan los geles a la hora de elegir o de ponernos a buscar si nunca hemos probado ninguno? Totalmente, sí, sí. Es muy importante que lleven tanto glucosa como fructosa, normalmente en un ratio 2:1. Geles hay de 1000 tipos, 1000 sabores. No tengo ninguna... O sea, te podría decir qué preferencia tengo yo para mí misma. Al final cada uno viene con sus intolerancias, con sus gustos organolépticos, o sea, que es todo un mundo. Entonces, sí que es verdad que me gusta trabajar mucho con a lo mejor sabores neutros, los famosos hidrogeles que están ahora bastante de moda, que también van muy bien. Es algo con lo que me siento muy cómoda trabajando y recomendando, pero bueno, al final si viene alguien y tú le quieres cambiar la marca de gel porque sabes que la que está tomando no acaba de estar perfecta, pero se toma el resto, el que tú le recomiendas y no lo acaba de tolerar tan bien, pues oye, más malo conocido que bueno por conocer. O sea, es que esto es un poco un mundo. Ya. Y en cuanto a los geles, normalmente no suelen llevar sodio o llevan muy poquito, llevan muy poquitas sales. ¿Tú en larga distancia recomendarías añadir sales en forma de cápsulas o en algún tipo de bebida que te puedas preparar y demás? Sí, siempre recomiendo sales porque al final la bebida isotónica en carrera no es tan frecuente como cuando salimos, por ejemplo, en bicicleta, que al final tienes como el bidón ahí todo el rato y puedes ir bebiendo. Sí que es verdad que hay gente que sale con con los típicos botellines con isotónico, pero a la que se te acaba ya dependes de avituallamiento. De avituallamiento, nunca va a estar cuando tú lo quieres. Y dos, nunca sabes qué marca o puede ser que no coincida con el tipo de isotónico que tú estás acostumbrado. Entonces, yo siempre recomiendo cuando corremos eso, pues tomar sales. Entre una cada 40 minutos, una hora, todo depende de la temperatura a la que vayamos a correr. Y antes comentaba lo de la intolerancia a algún tipo de gel, a alguna persona o simplemente a gustos o que no le cae esa textura bien al estómago y lo que sea. Y había una pregunta concretamente que decía que una persona que tenía problema de asimilación de geles, ¿qué alternativas podía tener a la hora de hacer, por ejemplo, una maratón? Comentabas antes alguno de los protagonistas que utilizaba dátiles, por ejemplo. Mira, pues en esta maratón se han utilizado sobre todo geles, lógicamente, porque al final es lo más fácil, pero también hemos ido combinando con dátiles y con gummies, tipo gominolas. También es verdad que es una dificultad añadida porque ya no es solo tragar, sino que ya es masticar y bueno, también se entrena, no hay ningún problema, pero se ha de tener en cuenta. Según a qué ritmo puede ser más o menos complicado, claro. Exacto. ¿Y qué opinas de hacer nuestras propias bebidas? Comentabas lo de los bidones, por ejemplo, podemos comprar hoy en día maltodextrina, fructosa y sales por separado y hacer nuestros bidones. ¿Serían una buena alternativa a los geles si los preparamos en buena proporción y demás o no? No sé, yo por ejemplo, para entrenamientos también por ahorro de coste, que al final un gel no puedes permitirte tomarte 4 geles de 3 euros cada vez que sales a entrenar. ¿Cómo lo ves esto también para carreras, por ejemplo, utilizar tu propia mezcla? Perfecto. Todo lo que se entrene y que luego a nivel nutricional la composición sea la adecuada, genial. Encima te sale más económico. Eso sí, hemos de tener a alguien que nos vaya a hacer ese avituallamiento porque al final también hacer una carrera y ir más cargado de la cuenta, bueno. Sí, la logística es complicada. Hay siempre pros y contras. Aquí lo único contra sería la logística, depende de la cantidad de geles que te tengas que llevar, pero bueno, ideal. Si se puede conseguir, vamos. Perfecto. ¿Y alguna manera de lidiar con los problemas estomacales que puedan surgir en una maratón, por ejemplo? Ya no porque te siente mal un gel, que lo tengas súper probado, sino porque lo típico de tantas horas o a mucho calor o la intensidad o lo que sea. ¿Alguna manera de intentar reducir o evitar o minimizar al máximo los riesgos de tener problemas de estómago? Sí, al final es lo que tú dices, que por mucho que lo tengas todo controlado y estudiado, hay veces que el día del examen no sale como tendría que salir. La verdad es que poco se puede hacer, mucha cabeza, mucha paciencia y a la hora de tomarse un gel, pues tomárselo con calma, no tomártelo súper rápido, sino pues, oye, si me estoy un kilómetro tomándome el gel, pues no pasa nada, luego ir hidratándose a pequeños sorbitos cada 20 minutos, pero si se te cruza el día,
Ya, me comentaba alguno de si sirve de algo tomar algún protector de estómago, un Fortasec o algo así. No sé si eso sería buena idea. A ver, si es la carrera de tu vida y tú ya sabes que la cosa va a salir mal, el tomarse un Fortasec, pues mira, te va a salvar de no tener que estar parando cada 2 por 3 para ir al baño. Pero eso ya sí sabes que te va a ir mal sí o sí, pero tomarlo por tomar, claro, Empiezas la carrera ya mal, claro. porque digo, tomárselo por tomárselo me parece bastante locura. Ujú. Sí, esto es como el ibuprofeno del por sí, por si me Exacto. duele algo, claro. Vale. Y una vez hemos terminado la carrera, ya estamos en el post, ya después de la cerveza o lo que cada uno tome así después del habituamiento, un recovery, ya sea después de carrera o después de un entrenamiento fuerte, un recovery que podamos hacer en casa, cuánto tiempo dejar desde que hemos terminado una carrera o un entrenamiento. Yo normalmente les digo a mis clientes que es súper importante que antes de los 45 minutos, 1 hora de terminar cualquier tipo de entreno de alta intensidad o una carrera, haya un recovery o un batido de proteínas. Ujú. Cuanto más cerca esté la comida, a lo mejor voy a recomendar más bien el batido de proteínas, así luego la comida pues pueden disfrutarla pues con una buena paella o realmente pues añadiendo más carbohidrato de la cuenta, que también así lo disfrutan. Si está muy lejos la comida, sí que les añado un recovery, porque la diferencia entre un batido de proteínas y el recovery es la cantidad de carbohidrato que hay. Te iba a preguntar sobre eso, sobre si merecía la pena el recovery como tal comercial de marcas de nutrición deportiva o hacérselo casero en plan, pues leche, avena, plátano, proteína y demás. O comida real en sí, o comida, tomarte de comida Es real. mejor la comida real, Ujú. pero también es verdad que muchas veces o gran parte de nuestra vida vamos corriendo de un lado a otro o que acabas una carrera y no vas a llegar a casa hasta el cabo de X horas y por lo tanto, según el tiempo en el que nos encontramos, será una o otra opción. Si es comida real, por mí muchísimo mejor. Ujú. Claro ejemplo, pues hacerte un batido pues con queso fresco batido que ya te añade la proteína de manera natural, añadirle fruta, añadirle frutos secos, canela, ceilán, que es un buen antiinflamatorio, se puede añadir también dátiles, pasas, miel, o sea, hay 1000 combinaciones buenísimas Ujú. y súper nutricionales. Oye, por curiosidad, ¿cómo te organizas en los viajes en bici, con el bikepacking y demás? A nivel nutricional, digamos, si haces no sé cuántos kilómetros al día y lo llevas todo encima, ¿cómo os organizáis? ¿Coméis donde vais al destino? ¿Lleváis algo encima? A ver, te diré que el único viaje que he hecho ha sido este de Turquía, por lo que no tengo mucha experiencia y iba como un poco sobre la marcha. Y al final lo que hicimos es, yo me llevé personalmente así como 4 o 5 barritas de emergencia, Ujú. pero lo que hicimos sobre todo fue tirar de comida local de la zona. Así que un must que llevábamos siempre era pan, peanut butter, dátiles y fruta. Ujú. Y con eso nos hacíamos tostadas de peanut butter con un poco de queso, de peanut butter con fruta, dátiles y algo de frutos secos. Y luego que hay 1000 paradas, hay mucho kebab, que no es el kebab que conocemos aquí con todas las salsas, sino que lleva verdurita y no lleva salsas y es más saludable, así que tirábamos mucho de eso, crema de lentejas, es que al final cuando haces este tipo de viajes y realmente comes como los locales, por decirlo de alguna manera, es muy distinto al ir de restaurante turístico, que digo yo. Ya, ya, claro. Y además, supongo que también por logística, lo que hablábamos antes, es inviable llenarte las maletas, entre comillas, de productos deportivos o de polvos y demás, claro. Lo único que me llevé eran las pastillas de Ujú. sales. Yo le hice pastillas de sales a la bebida isotónica para que no se me hiciese muy, muy pesado a nivel digestivo, pero todo lo que era comida lo encontrábamos ahí mismo. Sí que es verdad que había días pues, que a lo mejor sabías que no ibas a encontrarte o no te ibas a cruzar ningún pueblo y ese día pues tenías que cargar comida para 2 días, pero en general sí que íbamos encontrando cosas. Ujú. Y al principio del todo comentabas que alguno de los protagonistas de Kilómetros de Confianza, que han corrido la media, la maratón o el 8,5K, habían tenido algún problemilla y habías tenido que solucionarlo. ¿Algo que se pueda comentar?
Bueno, mira, te diré que a nivel nutricional no tuvimos ningún problema. Fue todo, me hicieron mucho caso en todas las directrices a nivel de geles, hidratación, así que en ese aspecto perfecto. Solo que hubo un chico de los que corrió, el de la maratón, que empezó a tener muchas molestias en la rodilla. Y tuvo que bajar el ritmo porque si no, no iba a acabarlo bien. Y tampoco queríamos que se lesionara, pero bueno, lo recuperó muy bien y acabó súper contento. Así que, bueno, la verdad es que salió todo muy rodado. O sea, que fue más algo físico que de la propia nutrición o en carrera y demás. Sí, a nivel de nutrición, la verdad es que lo llevábamos muy, muy trabajado. Y eso que te digo, ellos fueron súper aplicados, se traían sus dátiles de Barcelona, o sea, todo perfecto. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues pasamos al último bloque, que era suplementación, que siempre cualquier deportista o cualquier popular va buscando la pastilla mágica para ser mejor deportista y entrenar menos, si es posible. Y una de las preguntas más repetidas era sobre la creatina, porque al final es uno de los suplementos con mayor evidencia detrás. Y primero, ¿es útil en corredores o deportistas de resistencia la creatina, por ejemplo? Es útil, sí. A ver, al final te ayuda a aumentar la masa muscular. Entonces, lo que se tiene que ver realmente es qué tipo de dieta lleva esa persona, si realmente se necesita aumentar más o se necesita añadir esta creatina pues para aumentar el rendimiento, depende mucho de cada persona. Porque al final, si es una persona que tiene tendencia a aumentar mucho la masa muscular, el añadir creatina, que al final lo que hace es aumentar el peso de la masa muscular, pero porque aumenta la cantidad de agua dentro del músculo, pues a lo mejor no es lo más eficiente, porque tú cuando corres, cuanto más peses, lento vas a ir, por decirlo de alguna manera. Entonces, más masa tienes que transportar al fin y al cabo. Exacto, entonces depende un poco de la persona, la verdad. O sea, es un suplemento que va muy bien, pero se tienen que ver, se tiene que poner en una balanza. Y esto era un tema que, claro, se habla mucho de la creatina en corredores porque te puede hacer subir de peso, que al final no deja de ser agua intracelular. ¿Sería recomendable quitarla la semana previa o las semanas previas a una competición para, no sé, reducir un poco el peso? Sí, se podría valorar. Al final, es que dar consejos así tan... Ya. Pero sí, se podría valorar. Totalmente. Vale. Y corredores y hierro, que suele ser un tema común por la típica anemia del corredor. También sería recomendable echarle un vistazo de vez en cuando a cómo estamos de niveles de hierro, sobre todo cuando nos encontramos muy cansados o estamos en un periodo de entrenamiento, un bloque muy intenso. O sea, yo siempre a todos mis clientes les obligo, que parezco una profesora de cole, les recomiendo que se hagan una analítica anual, ¿vale? Pues para controlar no tan solo el hierro, sino pues la vitamina D, que es súper importante para el rendimiento deportivo, colesterol, glucosa en sangre, bueno, al final todos los parámetros que nos tenemos que ir revisando para ver que todo está bien. Sí que es verdad que yo nunca suplementaría a nadie sin ver que realmente pues, hay una anemia. Y siempre es necesario pues, hacer este tipo de analíticas cuando uno se siente más cansado. También es verdad que se tienen que mirar otros factores porque muchas veces vamos cansados pues, porque no estamos descansando lo que nos toca, no estamos acabando de comer lo que nos toca, pero una vez descartadas todos estos factores, pues hacer una analítica de sangre para ver que los niveles de hierro también sería muy importante. Al final veo que eres como mi compañero doctor Roberto Méndez, que siempre que hablamos de suplemento, siempre es, bueno, primero habrá que mirar todo lo demás, habrá que mirar la alimentación y después sacar la tarjeta si eso para comprar algún suplemento, que no hay nada imprescindible, ¿no? Exacto. Al final yo creo que la sociedad nos ha enseñado a que vamos a encontrar la pastilla mágica pues para adelgazar, para ir más rápido y no hay un factor, no hay nada que funcione por sí solo, porque entonces habría alguien que sería multimillonario y habría la típica pastillita que lo soluciona todo y no existe y no creo que vaya a existir, sino que hay un conjunto de factores que hemos de trabajar. O sea, siempre todo es multifactorial. Claro.
Bueno, y ya para terminar, una pregunta que viene relacionada con todo esto, porque hemos dicho que los carbohidratos es prácticamente nuestra gasolina para rendir. ¿Qué opinión tienes de dietas como la dieta cetogénica, que precisamente son bajas en carbohidratos o casi nulas en carbohidratos, en deportistas que busquen el rendimiento? Yo no estoy a favor. Uh-huh. Al final, una dieta cetogénica, estamos hablando de que el 80%, 60-80% de lo que es la dieta viene dado de las grasas. Lógicamente estamos hablando de grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, sardinas, aguacate, etc. Pero es lo que comentamos, la fuente principal del cuerpo o la fuente principal de energía para un corredor sería el hidrato de carbono. Sí que es verdad que puedes acostumbrar al cuerpo a que utilice los cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero no creo que sean tan eficaces, y al final yo siempre recomendaría que para un deportista de resistencia se utilizaran los hidratos de carbono, los azúcares, sobre todo cuando estás en carrera. Es que sí, es que es imposible si no. Claro. Bueno, Martina, ha sido todo un placer. Esperamos que la audiencia se haya dado por parcialmente respondida porque era imposible recopilarlo todo. De nuevo, muchas gracias por pasarte por aquí. Me alegra que todo el proyecto de Kilómetros de Confianza haya acabado tan bien y con todos los protagonistas pasando por meta. La verdad que muy contentos y nada, cuando nos despedíamos solo podíamos pensar en cómo la liamos el año que viene para hacer algo parecido. Pues sí, porque el salto que ha habido del año anterior a este ha sido bastante notable y nada, me alegro mucho y muchas gracias por pasarte por aquí de nuevo. Bueno, pues dejaremos las redes de Martina en la descripción del podcast y demás y bueno, ya lo veréis por redes cuando compartamos el podcast. Gracias de nuevo, Martina. Un abrazo. Muchas gracias, Pedro. Chao. Y para finalizar el episodio os hablo de Asturias y de los planes de turismo activo que podemos hacer por todo el Principado de Asturias. Ya sabéis que durante este mes de noviembre hemos estado hablando de baños de bosques, aunque en los últimos meses, si echáis un vistazo a los anteriores episodios, podéis escuchar sobre el Camino de Santiago, su paso por Asturias, sobre sendas costeras, sobre rutas de cientos y cientos de kilómetros que podéis hacer prácticamente durante varios meses en rutas de senderismo a lo largo de todo el Principado de Asturias, por planes acuáticos que podemos hacer en las cuencas fluviales y mucho más. Y como decía, en este mes de noviembre nos hemos metido de lleno en la naturaleza hablando de baños de bosques. ¿Qué es esto de baños de bosques? Pues en esencia se trata de conectar directamente con la naturaleza mediante distintas actividades, aprovechando además que Asturias alberga una representación sobresaliente de la flora y la fauna eurosiberiana y mediterránea, con un elevado índice de biodiversidad. Asturias, el Principado, está bañado por el mar Cantábrico y es todo un enclave forestal y montañoso con bosques súper densos y una enorme red fluvial que obviamente el agua lo llena todo de vida. En Asturias te espera una gran fauna y flora porque aunque la comunidad apenas representa el 2% de la superficie del país, allí viven, con ese solo 2% de superficie, viven el 67% de las especies de vertebrados nacionales, incluyendo no solo la península, también las islas, y destacando las aves y los mamíferos con alrededor del 75% de las especies presentes en España, las tenemos allí en el Principado de Asturias. Y en cuanto a la flora vascular, cuenta con alrededor de más de 2.200 especies autóctonas. Con este contexto y entorno hay numerosas empresas en Asturias que incluyen en su programa de actividades todo tipo de productos turísticos, actividades y acciones de turismo activo que podemos realizar en nuestras visitas por allí, en las que incluyen además avistamientos de fauna y flora con estos baños de bosques. Os he hablado en las 2-3 últimas semanas de noviembre de varias de estas rutas diferentes que realizan empresas de la zona y en el episodio de hoy os hablo de una nueva y es la de avistamiento de aves y actividades en la montaña que podemos realizar en la ruta Pistas, Nubes y Montañas. Esta actividad se realiza en la Sierra del Sueve, en Colunga. Se trata de una experiencia para los más exploradores porque realizaremos desde uno de los miradores más bonitos de Asturias, podremos vivir la maravillosa sensación de aprender a observar, sentir e integrar la montaña. Además, en esta ruta, en esta actividad, también se realizan avistamientos de buitres y de otras aves rapaces. Y además la zona es hábitat del caballo asturcón. Y en ese entorno, en el entorno de la Texeda del Sueve, encontraremos también varias de sus joyas botánicas. Como siempre os digo, ya sabéis que en la nota del episodio tenéis un enlace a turismodeasturias.es donde encontraréis toda la información del episodio de hoy, además de otras rutas, otras sendas, otras etapas por las que pasar y por las que bañaros de naturaleza cuando estéis en el Principado de Asturias. Así que os animo a que os paséis por turismodeasturias.es y le echéis un vistazo a todos. Hasta aquí este episodio de Diario Runner de hoy, espero que os haya gustado y nos escuchamos en unos días. Chao.